Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo. Estamos aquí reunidos este domingo del mes de abril del año 2021 y hago constancia de esta fecha porque estos son momentos que eventualmente nosotros los recordaremos. Y si no somos nosotros los que lo recordaremos, serán nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en medio de una pandemia que ha tomado un curso que esperamos que sea positivo en el sentido de que con las nuevas vacunas pueda resolverse bastante. Pero hay unos retos nuevos que han presentado. Yo como médico estoy confiado en que esto se va a resolver, pero también tengo la fe en Cristo y por eso es que yo le digo que este día de hoy lo vamos a recordar siempre, porque es el día en que nosotros estamos reconociendo que a pesar de todas las tribulaciones, de todas las inseguridades, de todas estas ansiedades que acompañan a estos momentos históricos que estamos viviendo, nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos seguros, nos mantenemos en paz, no dejamos que la desesperación se apodere de nuestra vida. Y eso le sucede a las personas que vivimos en el reino de Dios. Y la lección de hoy es sobre el reino de Dios. Y por eso me estamos cantando estos coritos, estos signos donde dice: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Pues estamos viviendo unos tiempos en que el reino de los cielos se hace fuerte, donde la gente tiene que decidir entre si confía o no confía en las promesas de Dios. Y nosotros decimos que sí, levantamos nuestra mano y lo proclamamos. Confiamos en nuestro Señor. Tenemos la fe en nuestro Señor. Nada nos va a sacar de nuestro camino, ni nada nos va a destruir, porque nuestro Padre Celestial es todopoderoso. Así que, hermanos, la lección que vamos a tener en el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, que ya nosotros previamente hemos dado algunas introducciones y que no vamos a volver sobre ese tema. Y uno dice, bueno, ellos justamente y naturalmente esperaban que el pueblo judío que estaba sometido bajo el yugo romano alcanzara una libertad política. Esa era su expectativa. Y es razonable que esa fuera su expectativa. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento se está hablando del reino de Dios, que no se refiere precisamente a un reino humano. Por eso yo le pedí a los hermanos aquí que por favor buscaran en Daniel capítulo 2, versículo 44, y les voy a pedir ahora que lo lean, ya sea el hermano Paco. Daniel 2, 44. O hermano de la, el primero que lo encuentre, donde hay una referencia clara al reino de Dios. Léalo bien duro, Paco. Alto. El 44. Hasta ahí, don Paco. Bueno, hermanos, vemos aquí ya el profeta Daniel está diciendo y hablando acerca del reino. Y Jesús frecuentemente habló de su reino. Pero ¿qué pasaba? Que los judíos no entendían cuando él le hablaba del reino. Y cuando él hablaba del reino, ¿en qué pensaban? Pensaban que era un movimiento político en que se iba a establecer un reino, un gobierno propio. Ya no iban entonces a estar sometidos bajo el yugo romano. Ellos no había forma, fíjense, ni aún los discípulos de Jesús entendían bien lo que significaba el reino. Así que él tuvo que explicarle estas palabras, y usando estos cuentos que eran las parábolas, para que ellos pudieran entender. Fíjense todo lo que hace nuestro Dios, nuestro Señor, para que nosotros entendamos. Es bien importante que entendamos. Por algo Dios nos dio una razón para que podamos procesar unas ideas y unas verdades. Esta razón es parte de nuestra naturaleza espiritual. Pero eso era tan importante que ellos entendieran. Fíjense que aún en el Padre Nuestro
¿Cómo dice el Padre Nuestro? Vamos a decirlo, por lo menos las primeras partes. Padre nuestro, santificado sea, vénganos tu reino. Dice, vénganos tu reino. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así. Pero entonces a lo mejor los discípulos entendían que ese reino que él estaba pidiendo al Padre Celestial era el reino político, era del nuevo partido. Y había un movimiento político en medio de los judíos, que eran los celotes, que se dedicaban precisamente a trabajar por la independencia y por liberarse del yugo romano. Así que Jesús hace todo esto para que nosotros entendamos cuál es el reino. El reino de Dios, hermano, tiene dos componentes. Y es lo que vamos a estar viendo aquí gradualmente según entremos en la lección. Es un reino que podemos identificarlo con la iglesia. Nosotros, como parte de un cuerpo de seres humanos que profesa una fe, y si somos fieles a esa fe, pues entonces nosotros somos parte de esa iglesia de Cristo que está aquí sobre la tierra, que en algunos momentos puede ser la iglesia institucional. Pero en la medida en que nosotros comportamos, nos expresamos y hacemos la voluntad de Dios, en esa medida somos dignos representantes del reino de los cielos. En la medida que tengamos esa compatibilidad y esa pureza, nosotros somos parte de ese reino y estamos anunciando con nuestras palabras y con nuestra conducta el reino de los cielos a la gente. Eso es lo que se refiere entonces a nuestro quehacer, a nuestro devenir humano. Nosotros como humanos somos parte del reino de Dios aquí, sobre esta tierra. Por eso Jesucristo en otra ocasión les dijo, el reino de los cielos en medio de ustedes está, entre vosotros está. Ese reino está aquí en medio nuestro. Ahora, ese reino tiene otra dimensión, y es la dimensión espiritual. Es decir, que aun cuando la iglesia de Cristo sea pisoteada y que no se les permita expresarse de ninguna forma, y no estoy refiriendo al cuerpo de cristianos sobre esta tierra, que no se les permita expresarse ni de ninguna manera ser portadores del evangelio, el reino de Cristo sigue vigente, porque ese otro aspecto del reino de Cristo, ese reino que está cimentado, establecido en el corazón de las personas. O sea, el reino, nosotros somos parte como iglesia de ese reino, pero a la misma vez, nosotros, dentro de nuestro ser espiritual, somos parte de un cuerpo más grande, que es espiritual también, que es la iglesia de Cristo. Y esa es una iglesia espiritual. Nosotros estamos unidos en ese vínculo, aquí en Guayama, en Ponce, en San Juan, en Cuba, en Rusia y en todas partes del mundo. Así que eso es lo que significa el reino de Cristo. Ahora, los discípulos no entendían y la gente de afuera menos. Por lo tanto, él procede a explicarle en parábolas, en cuentos. Las parábolas son cuentos que él le hace para que ellos lo puedan entender. Vamos entonces a leer estas parábolas, que yo sé que nosotros sí las podemos entender, porque nosotros ya tenemos nuestra mente clara, y yo entonces voy a pedir que ustedes también me den su interpretación y su experiencia en la lectura de estas palabras. Comenzamos. Los primeros versículos. Buena tierra es el que oye y entiende la palabra y el que lleva fruto. Y lleva uno a 100, y otro a 60 y otro a 30. Ok, vamos a imaginarnos ese cuento. Nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sembrado algo. Mi hermano Paco allá en su patio siembra, Adelaida, Ana y yo siembro. Tenemos el problema con la tierra a veces. Para que una cosa germine y se dé adecuadamente necesita una buena tierra. Pues el Señor Jesús le estaba hablando a esa gente en ese lenguaje que yo entendía. Porque en esa época todo el mundo era en alguna medida u otra tenía que sembrar para poder sostenerse. Así que hay una semilla que cae, el sembrador tira la semilla donde caiga.
Hay otro que la tiene en pedregales, hay otro que cae en buena tierra. ¿Qué pasa con estas diferentes semillas, hermana Adelaida? ¿Cómo tú lo interpretas? Quieren que para Dios le haga unas cosas, cuando no lo hacen, se enojan. O van a la iglesia y estoy pendiente, el culto estaba muy bueno, pero entonces vienen las situaciones y dicen, ¿por qué tú me pruebas? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú lo otro? Exacto. A veces tenemos dentro de la iglesia personas que podemos identificar de esa manera, que aceptaron la palabra, esos fueron los que cayeron en pedregales, que creció algo, pero no echó para adelante. La primera parte son los que hacen caso omiso de la palabra de Dios. Los pedregales son personas que todos nosotros conocemos, que empezaron, estaban bien contentos, lo explicó maravillosamente bien. Y entonces la parte que cae en buena tierra, ¿quiénes estamos representados ahí? Pues nosotros, gracias a Dios, estamos representados en eso, en que estamos aquí fieles y nos mantenemos haciendo los esfuerzos más grandes del mundo por servir a nuestro Señor. ¿Alguien quiere abonar más a esto? Seguimos entonces. Fíjense que estas parábolas se utilizaban con una temática distinta, pero queriendo decir lo mismo, como el buen maestro, que explica las cosas de manera distinta. A ver esta otra parábola. No nos vamos a olvidar de la primera parábola del sembrador. Esta es otra. Ajá, muy bien. Ese es hermano Paco. Esa es la parábola del que sembró y otro vino y sembró cizaña. ¿Verdad? ¿En qué terminó eso, hermano Paco? Que creció junto el trigo con la cizaña. ¿Qué es la cizaña? La hierba mala que crece con las cosas. Y a mí me ha pasado en la finca que a veces al sacarle la hierba se viene también el fruto bueno. Entonces nosotros nos podemos identificar con el trigo. Nosotros somos el trigo, ¿verdad? Caímos en buen terreno, estamos creciendo muy bien, pero alguien dijo que este señor le va muy bien en la finca, vamos a hacerle daño para nosotros entonces poder estar mejor en el mercado. Y con nosotros está creciendo la cizaña. Y a veces eso sucede en medio del pueblo de Dios, desgraciadamente. Es algo que no quisiéramos admitir, ni siquiera quisiéramos comentar. Pero a veces en las iglesias hay gente que son muy buenos hermanos, pero también hay otros hermanitos que no se comportan de acuerdo a lo que se espera de un cristiano que se comporte. Y desgraciadamente eso sucede. Ahora, en la iglesia nosotros podemos venir y decir a fulanito, usted no puede venir a esta iglesia, no puede ser parte de nosotros por tales y tales razones. El Señor nos enseña en esta parábola que nosotros no podemos hacer eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque en primer término, Dios es el único que conoce y juzga el corazón de las personas. Y aunque nosotros podemos llegar a algunas conclusiones bastante razonables, a veces podría incluso suceder que nos equivoquemos. A veces, quizás, un hermanito que tiene ciertas debilidades versus un hermano que a lo mejor externamente todo se ve que es un modelo de cristiano. Hermano, yo le voy a decir esto, a lo mejor esto no están dispuestos a compartirlo conmigo, pero a veces resulta que ese hermanito que tiene algunas debilidades es el trigo y ese otro hermano que parece un modelo es la cizaña. Y nosotros es bien difícil poderlo distinguir uno del otro. Por eso el Señor les dijo, olvídense de separar la cizaña. Cuando venga el dueño de la finca, al final, que va a estar bien claro qué es la cizaña y qué es el trigo, ahí se va a determinar quiénes son y quiénes no son. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso? Okay. Seguimos adelante. Parábola de la semilla de mostaza. Les pregunto yo a ustedes, ¿alguna vez han visto ustedes una semilla de mostaza? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ver parte del reino de los cielos y parece pequeño aquí en este momento, ¿verdad? Así que yo lo estoy viendo, lo estoy interpretando. Pero eso va a crecer. Esto, lo que es esa manada pequeña de que hablaba el Señor Jesucristo,
cuando Él venga en su gloria, vamos a ver ese árbol frondoso. Es decir, que el reino de los cielos no se puede juzgar en base a una representación de poder o de grandeza humana. Eso es lo que quiere decir eso. A veces en nuestros tiempos vemos que en algunos ambientes evangelísticos lo que se promulga y lo que se proyecta es la grandeza. Por ejemplo, un evangelista que tiene un estadio donde caben 100.000 personas y hay 100.000 personas ahí escuchándolo, pues eso se ve bien grande, bien importante y bien poderoso. Pero si eso no es parte del reino de los cielos, yo no lo puedo decir. Pero si la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que puede verse que sea pequeño, pero en su interior tiene el potencial de ser una cosa grande y hermosa. ¿Algún comentario de los hermanos? Como esta lección de hoy es larga, tiene mucho, pues estamos yendo rapidito y vamos a terminar con la parábola de la levadura. Bueno, ¿qué es la levadura? Ustedes amas de casa saben muy bien lo que es la levadura. Se le echa la masa para que la masa crezca. La levadura es un organismo viviente, no es una bacteria, pero es un organismo viviente que produce gas y eso hace que la masa crezca. Pero la levadura, para que funcione, hay que esperar cierto tiempo. Y cuando tú le echas levadura, inicialmente tiene un sabor amargo. En el pueblo judío tenía establecido en la ley mosaica que el pan que se preparaba 7 días antes de la Pascua, el día de la Pascua de los judíos, el día de la Pascua de los judíos es el día en que ellos celebran la liberación de Egipto. ¿Ustedes se acuerdan qué sucedió ahí? Las órdenes que se le dieron, que iban a preparar su pan, pero sin levadura. De ahí en adelante existe la costumbre entre ellos que 7 días antes del día de la Pascua judía, ellos no le podían echar levadura, tenían que comerse el pan sin levadura, sin estar crecido. Así que la levadura es un símbolo de la excelencia en la preparación de un alimento. En aquellos tiempos el alimento básico era el trigo. Y dice que es semejante a la levadura. ¿Por qué el reino de los cielos es semejante a la levadura? Hermanos, díganme ustedes, ¿qué ustedes pueden imaginarse en la interpretación de esta parábola? Porque fíjense que a fin de cuentas Jesús nos dio esta parábola para aclararnos y facilitarnos. Así que yo no veo por qué nosotros no podemos interpretarla. Yo estoy seguro que habrá interpretaciones maravillosas. Adelaida, que siempre tiene un pensamiento bueno. Yo pienso que como Jesús empezó con los 12 apóstoles, después los 70 y así, se multiplicó, porque es lo que le va a dar la capacidad de hacer el pan, como el pan nos gusta tenerlo. Ahora, ustedes van a encontrar otras partes en la Biblia donde habla de la levadura en un sentido negativo. Así que le quiero dar el detalle para que no se confunda. ¿Qué pasa con la levadura si usted la usa y no hace nada con el pan? Eventualmente, ¿qué sucede? No se pudre, porque eso es un proceso de un organismo que se está reproduciendo ahí. Por eso es que en algunas partes se habla de levadura en sentido negativo en la Biblia. Así que, por favor, no se confundan. Porque puede haber entonces estas dos interpretaciones. Bueno, la idea básica en la lección de hoy es, número 1, el concepto del reino de los cielos. Yo quisiera que alguien me diga aquí, para terminar la lección, ¿qué usted entiende en este momento que es el reino de los cielos? El reino de los cielos. Después de estos pensamientos que hemos tenido, no tienes que decirme lo que yo dije, sino lo que tú has internalizado que es el reino de los cielos. Bueno, el reino, para mí, yo pienso que nosotros estamos en el reino de los cielos prácticamente. Vamos a decirlo así, porque dice la palabra que muy bien. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos ya Estamos ahí. Muy bien. ¿Verdad que sí? Ya estamos en el reino de los cielos, lo dijo Jesús. El reino de los cielos en medio de vosotros está. Pero entonces, aparte de ese reino de los cielos que ya está en medio de nosotros, hay
el reino de los cielos a nivel escatológico, que eso no lo mencionamos en la lección. O sea, que ese reino de los cielos tiene dos etapas. Aquí sobre esta tierra, nosotros somos parte de ese reino, y finalmente la realización plena en gloria del reino de los cielos. ¿Alguien quiere añadir algo más? Si no hay más dudas, magnífica resumen, y que Dios los continúe bendiciendo.